sí, del Salvador, pues moran ya con él allí, los redimí. Para dar el resumen de los capítulos que estuvimos leyendo entre semana. Este mes, hermano Tacho está liderando en este aspecto, pero estará fuera junto con hermana Natalia. Así que el designado desde esta mañana, ¿verdad? Don Víctor aquí, pero estoy preparado también en mi persona. Entonces, estaremos dando aquí los resúmenes. Pero oremos antes. Si desea pararse ahí donde está, si desea inclinarse, inclinar su cabeza ahí donde está, permanecer sentado, si quiere arrodillarse o venir al altar, como usted desee, acercarse a la presencia del Señor. Oremos. Padre, nuevamente gracias porque nos permitiste despertar esta mañana, Señor, y ver la luz de un nuevo día. Y gracias porque cada día, Señor, sus misericordias, sus bendiciones, sus dones hacia nosotros son nuevos cada día, Señor. Gracias por el privilegio de tener vida, aire en nuestros pulmones, sangre circulando por nuestras venas, Señor, y la capacidad de poder tomar decisiones. Gracias por los que han tomado la decisión de estar aquí presentes el día de hoy. Pedimos por aquellos que por diferentes motivos o circunstancias no podrán estar. Los que están viajando, Señor, los ponemos en sus manos. Los que están enfermos, Señor, y las situaciones que han sido presentadas recientemente, Señor, y las que han sido presentadas anteriormente, continuamos poniéndolas en sus manos. Que usted continúe obrando, dirigiendo y recibiendo la honra y el honor a través de todo. Pedimos por la familia de hermana Elizabeth, su cuñado, cuñada, y las diferentes situaciones, Señor, que usted sea honrado y glorificado, que use a los equipos que están atendiendo a cada una de las situaciones, Señor, y que usted reciba la honra y la gloria. Gracias por cada niño, cada joven, cada hermano, hermana presente aquí esta mañana, Señor, y que el tiempo que pasemos aquí sea un tiempo, Señor, de olor fragante hacia usted, y que podamos vivir vidas que le honran y le glorifican en todo lo que hacemos, Señor, a través de nuestro hablar, nuestro pensar, nuestro caminar, nuestro accionar y reaccionar, que todo apunte hacia usted, Señor, y perdónenos las veces que fallamos y las faltas que tenemos, Padre. Gracias por su amor y su misericordia, su perdón, lo que nos da y lo que no nos da, Señor. Dejamos el resto de este tiempo en sus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues voy a pedir a don Víctor aquí que me acompañe. Trae ahí el resumen, inicialmente de 1, ¿verdad? Pero ya a las 8 ahí le notificaron, ¿verdad?, que algunos no estarán, así que adelante, don Víctor. Gracias, pastor. Van a perdonar, hermanos, si en algún momento trastabillo al dar este resumen. Pero es que, por un lado, la última hora uno hace corriendo las cosas, y por el otro lado, la historia de David en los capítulos 2, 3, 4 en primera instancia son diferentes a los 5, 6 y 7, y en el cual se ve una mixtura de situaciones en las cuales definitivamente es bien difícil resumir. Difícil lo digo porque, como dije en la primera parte, encontramos, por ejemplo, dentro de lo que nosotros hemos podido estudiar, sucesos en los que David procura liberarse de cada uno para no afectar su fidelidad con Dios. Tenemos sucesos de venganza, mentiras, traiciones, ambiciones, asesinatos, trampas y demás. Esto realmente es en la primera parte, 2, 3 y 4. Y a partir de 5 cambiamos el esquema porque encontramos en la historia en la cual ya David es ungido rey de todo Israel. Y entonces ahí hay muchos sucesos
y se ve aún más todavía la fidelidad de David a Dios. Entonces vamos a empezar. ¿Cómo fue este resumen? Después de la muerte de Saúl, David consulta a Jehová. Siempre David obedece a todo aquello que Jehová le indica. Y le pregunta a Jehová si debe subir a Judá. Y Jehová le dice sí, debes ir. Y David le vuelve a preguntar a dónde, y efectivamente le dice a Hebrón. En Hebrón, cuando llega ya, los varones de Judá ungen a David como rey de la casa de Judá. Y además de ello, además de que sucede ello, le avisan a David que los de Jades de Galaad fueron los que sepultaron a Saúl y a sus hijos. Entonces, actuando muy diplomáticamente, David envía mensajeros a la casa de los Jades de Galaad para darles el agradecimiento por haber hecho esta misericordia con el señor de Saúl, y anunciándoles que muerto Saúl, los de la casa de Judá lo habían ungido rey sobre ellos. Pero, de otra parte, Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim para hacerlo rey. Isboset, el hijo de Saúl, como su nombre lo dice, es un ser temeroso o miedoso. Y Abner tenía interiormente una ambición de poder. Por esta razón es que Abner lleva a Isboset para hacerlo rey. E Isboset es rey cuando tenía 40 años y reinó 2 años y medio. A diferencia de David, que reinó en Judá 7 años y medio. Y estando las cosas como están, llega el día en que, planeado o no, se encontraron Abner y los siervos de Boset, y con Joab, hijo de Sarvia, hermana de David, y los siervos de David, en el estanque de Gabón, y unos al lado de los otros. E iniciaron una práctica peligrosa. Yo, en mi interior personal, dije, esto es estúpido, pero lo iniciaron así a propuesta de Abner, en el sentido de que se levantaran los jóvenes para poder hacer prácticas y maniobrasen delante de ellos en términos de pelea. Bueno, se levantaron 12 de cada lado y luego se enfrentaron, se agarraron de la cabeza y se atravesaron sus espadas. Esto, la natural razón de que estos jóvenes estaban compitiendo unos con otros en ese momento, y que sabían en alguna medida que eran contrincantes con la casa de Saúl. Así que sucedió esto y en una sola cayeron los 12. Entonces se inició una batalla que fue muy reñida, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. En la batalla estaban los hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Y de allí Asael era muy ligero, muy veloz, y empezó a perseguir a Abner. Abner le dijo, ¿tú eres Asael? Asael le dijo que sí. Le dijo, no me sigas ni por un lado ni por el otro, porque te voy a matar. Asael insistió y corrió y corrió y corrió, hasta que, lamentablemente, Abner lo mató. Entonces, los hermanos de Asael lo siguen a Abner hasta el punto en el cual se detienen y se reúne nuevamente el ejército de Abner, los de Benjamín, y
prácticamente volvían a intentar enfrentarse. Pero Abner se daba cuenta que probablemente terminaría mal. Y por esa razón le dice Abner a Joab: ¿por qué no paramos esto? Somos hermanos, nos estamos matando. Y Joab dijo: vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguirte desde esta mañana. Y eso se refería sobre la maniobra que inició todo este problema y esta pelea y esta guerra, en el sentido de que los jóvenes que se mataron esa mañana a propuesta de Abner. Y cada ejército se detuvo y decidieron regresarse a sus casas. Y a Asael lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y de ahí caminaron toda la noche hasta llegar a Hebrón al amanecer. En Samuel 3, la segunda 2 de Samuel, pero el capítulo 3, se habla de que David tuvo 6 hijos en cada una de sus mujeres. Uno fue Amnón con Ahinoam, el otro fue Kiliab, hijo de Abigail, Absalón, hijo de Maacá, hija de Talmai, rey de Jesur, Adonías, hijo de Jaquíc, Cefatías, hijo de Abital, y Tram, hijo de Egla, mujer de David. Saúl tuvo en vida una concubina que se llamaba Rispa, y parece que Abner se había llegado con la concubina, reclamándoselo Isboset a Abner. Y Abner se molesta, o por lo menos aparenta estar muy molesto, y le increpa a Boset todo lo que estaba haciendo por la casa de Saúl para que ahora lo consideren en pecado por esa mujer que es de su cargo. Entonces Abner dice: así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Beerseba. Para mi entender, Abner reacciona así básicamente tratando de establecer y ya pensando rápidamente de otra manera su poder, ¿no? Trasladando las cosas a David y probablemente prometiéndole después que él le ayudaría en todo. E Isboset no pudo responder palabra alguna a Abner, pues le temía. Abner envió mensajeros a David para ofrecerle un pacto y David acepta para poder hacerlo. Pero además, en ese hecho de aceptarle, le dice a Abner, David le dice a Abner: antes de que te vengas para acá, o cuando estés viniendo para acá, te traigas a Mical, hija de Saúl, para que sea restituida, con quien se me había desposado por siempre por sus filisteos. Entonces, para ello además envió una solicitud a Isboset, quien agarra, temeroso de todo esto, quien agarra y le quita a su marido, Paltiel, hijo de Laís, y su marido va con ella y la sigue llorando hasta Baruín. Y Abner le dice: ándate y regresa. Pues este tema de romper un matrimonio, porque estaba desposado con este señor, es un tema que va contra la ley de Dios. Solamente Dios es quien puede disolver algo de ello, un matrimonio. Entonces Abner inicia el proceso de hacer que los israelitas acepten a David y les habla a los ancianos de Israel haciendo lo mismo con los de Benjamín, y a ambos les parecía bien. Abner lleva estas noticias a David y va acompañado de 20 hombres, y David los recibe con banquete, y Abner le ofrece a David ir y convencer a todo Israel para que haga pacto con él y con ellos reinar como lo deseaba su corazón. David despide a Abner y él se va en paz. El detalle es interesante acá, puesto que David no responde absolutamente nada a lo que le estaba comentando Abner, y Abner simplemente se va con la idea de hacerlo.
Y regresaban del campo los siervos de David y Joab a Hebrón con gran botín. Mas Abner ya no estaba con David y Joab se va donde David cuando se entera de que Abner había estado allí y estaba regresando ya sin ningún problema y le reclama a David, puesto que Joab era receloso de la visita de Abner, y le reclama como que por qué lo había dejado ir y que probablemente lo estaba engañando y espiando sus entradas y salidas para saber todo lo que hacía. Saliendo Jehová de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, quienes lo hicieron volver desde el pozo de Siria, sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió, Joab lo llevó aparte para hablar en secreto y aprovechó ese momento para herirlo y matarlo, en venganza por la muerte de su hermano Asael. Cuando se enteró David, se declaró inocente, él y su reino de esa muerte delante de Jehová, y declaró además que caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte quien padezca flujo, lepra, y quien ande con báculo, ni quien muera con espada, ni quien tenga falta de pan. Prácticamente lo estaba maldiciendo. Entonces David dijo a Joab y a todo su pueblo que con él estaban, que se rasgaran las vestiduras y se ciñeran cilicio e hicieran duelo delante de Abner. O sea, en ese momento David está aprovechando el poder asegurar su imagen ante el pueblo. Una imagen que era necesaria establecer de que no era él el que estaba asesinando a Abner, sino que fue una cuestión muy propia por venganza de Joab. Y David dijo a sus siervos que había caído un príncipe y grande en Israel, y que en ese momento él era débil, aunque ungido rey, y que los hijos de su hermana Sarbia eran muy duros para él. Que Jehová dé el pago correspondiente al que mal hace conforme a su maldad. Y así termina Samuel 3, o el capítulo 3. Pasamos al 4. Trataremos de hacerlo lo más rápido posible. Como les dije, para mí ha sido bastante difícil porque la historia tiene tantos detalles que poder resumirlos es pasarse por alto un detalle y terminas siendo muy ligero en el tema. Luego que Isboset oye que había muerto Abner en Hebrón, se debilitaron sus manos y fue atemorizado todo Israel. E Isboset tenía 2 capitanes de bandas de merodeadores que se llamaban Baana y Recab. Y estos 2 capitanes entraron en la casa de Isboset, quien dormía la siesta en su recámara, y además la portera de la casa que había estado limpiando trigo se quedó dormida. Y de esta forma se aprovecharon el momento para entrar y estar. Y parece ser que estos 2 señores ya tenían planeado la idea, pues lo hirieron a Isboset y lo mataron en ese momento, cortándole la cabeza, y luego caminaron toda la noche para llegar y llevársela a David. Y mostrándosela le dijeron: he aquí la cabeza de tu enemigo que procuraba matarte, y Jehová ha vengado hoy a mi señor de Saúl y su linaje. Cuando oyó esto David les dijo: vive Jehová que me ha librado de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas de que Saúl había muerto, imaginándose que eran buenas, yo le prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva que trajo. ¿Cuánto más ahora a los malos hombres que mataron a un hombre en su casa y sobre su cama? Ahora pues no he de demandar su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra. Y David ordenó a sus servidores, y ellos lo mataron, y les cortaron las manos y los pies, y los colgaron sobre el estanque de Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Y ahí concluye el resumen de los primeros 3 capítulos.
Samuel 5. Esta es la parte más complicada de resumir, porque tiene muchos detalles, pastor. Tiene muchos detalles, hermanos, que son realmente importantes. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a hablar con el rey David, y allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. David reinó 40 años, 7 años y 6 meses sobre Judá y 33 años en Jerusalén, a toda Israel y Judá. El rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían allí. Los jebuseos, pensando que David no podría entrar en la ciudad, le dijeron a David: aquí no entrarás para ponerte en retirada. Nos bastan los ciegos y los cojos. Pero David logró capturar la fortaleza de Sión, que ahora se llama Ciudad de David. Y aquel día David dijo: todo el que vaya a matar a los jebuseos, que suba por el acueducto para alcanzar a los cojos y a los ciegos. Los aborrezco. De ahí viene el dicho: los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio. David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. También construyó una muralla alrededor, desde el terraplén hasta el palacio. Se fortaleció más y más, porque el Señor Dios, nuestro Señor Jehová, poderoso, estaba con él. Hiram, rey de Tiro, envió una embajada a David y también le envió madera de cedro, carpinteros y canteros para construirle un palacio. Con esto David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel y había engrandecido su reino. Cuando David se trasladó a Hebrón, a Jerusalén, y tomó más concubinas y esposas, realmente este muchacho era bastante trabajador, con las cuales tuvo otros hijos y otras hijas. Los hijos de allí que tuvo allí fueron Samúa, Sobab, Natán, Salomón, recuerden ese nombre para después, Ibjar, Elisúa, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada y Elifelet. Después continúa la información que nos da la Biblia y nos sirve para poder razonar. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos ellos contra él. Pero David lo supo de antemano y bajó a la fortaleza. Los filisteos habían avanzado, desplegando sus fuerzas en el valle de Refaín. Así que David consultó al Señor: ¿debo atacar a los filisteos? David continuaba siendo muy cercano al Señor y fiel a Él, y siempre consultaba las cosas que debía hacer. ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, respondió el Señor, y te aseguro que te los entregaré. Entonces David fue a Baal Perasín y ahí los derrotó. Por eso aquel lugar se llama Baal Perasín. Pues David dijo: el Señor ha abierto brechas a mi paso entre mis enemigos, así como se abren brechas en el agua. Allí los filisteos dejaron abandonados sus ídolos y David y sus soldados se los llevaron. Pero los filisteos volvieron a avanzar contra David y desplegaron sus fuerzas en el valle de Refayín. Así que David volvió a consultar al Señor: no los ataques todavía. Esta vez vemos al Dios guerrero, estratega, además. No los ataques todavía, le respondió el Señor. Rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido como de paso sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque. Pues eso quiere decir que el Señor va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como el Señor se lo había ordenado, y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Interesante descubrir
que nuestro Padre, Dios, en todos los casos donde tenemos luchas personales, está Él. Y si oímos a Dios, Él nos da inclusive las estrategias para poder superar ese tipo de luchas personales, que son guerras en general. Todos tenemos guerras en nuestra vida, en cada instante que caminamos, y el Señor está con nosotros. Samuel 6, David lleva el arca a Jerusalén, y eso tiene dos partes. La primera, que a mí me parece que David no hizo consultas, se entusiasmó, se alegró por todo lo que tenía y por todo lo que estaba logrando con la ayuda de Dios, y simplemente dijo, Dios está conmigo, por tanto no hay ningún problema. Una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel y con todo su ejército partió hacia Balá, de Judá, para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Agío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta sobre la que llevaba el arca de Dios. Agío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, panderetas, liras, flautas y címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Usa, extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Entonces el Señor se enciende en su ira, vamos a llamarlo así, contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David internamente se molestó también porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que se conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó, «Es mejor que no me lleve el arca del Señor». Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gad. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gad, y el Señor lo bendijo a él y toda su familia. Bueno, ya me estoy desordenando acá. Y cuando le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y a toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y en medio de gran algarabía trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado, vestido tan solo con un efod de lino, y se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de cuernos de carnero, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a la tienda de la campaña de David, que David le había preparado, la instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso y a cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan, una torta de dátiles y una torta de uvas de pasas. Después de eso, todos regresaron a sus casas.
Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: «¿Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel, desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales?» Y David le respondió: «Lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores». Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Creo que es importante esta parte, puesto que muestra claramente cuán humildes debemos ser ante Dios. Porque si reconocemos que Jesús o que Dios está con nosotros en nuestro lado a cada instante y a cada momento, y tengamos que hacer lo que tengamos que hacer, pensamos que Él está en cada momento con nosotros, siempre seremos bendecidos por Él. Muy bien, y entonces aquí llega la parte más importante de esta sección, de la cual estamos resumiendo: el pacto de Dios con David. David se propone construir una casa permanente para Dios. Pues él, a un momento, en sus pensamientos y en su razonamiento, decía: «Yo estoy viviendo en una casa de madera de cedro, linda, preciosa, grandota, ya, y el tabernáculo está en una tienda de puro telitas nada más, y eso no puede ser posible. No puede ser posible que yo tenga una casa mucho mejor que la del Señor». Y esto va y se lo comenta a Natán. Natán era profeta, mientras estaba David allí, que quería construir un templo para reemplazar el tabernáculo. Cuando Israel estuvo en el desierto por más de 400 años, Dios le ordenó a Moisés construir un tabernáculo de reunión de acuerdo a un patrón específico. Dios nunca pidió un edificio permanente para reemplazar al tabernáculo, pero David quería hacerlo para Dios. Y Natán le dice a David, le da un prematuro consejo, pues no actúa como humano pensando que está bien y no hace ni siquiera una consulta con Dios en ese momento, hace una respuesta automática. «Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo». El mismo tema relacionado con el mover el arca al principio. Natán le dijo esto a David porque parecía bueno y razonable. ¿Qué podía estar mal con que David construyera un templo? La respuesta de Dios al ofrecimiento de David. Aconteció esa noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: «Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro?» Aunque el Señor se negó a que David llevara a cabo la realización de su deseo, lo hizo con la mayor gracia posible. No alejó la idea de él con enojo o desdén, como si David hubiera tenido un deseo indigno, sino que honró a su siervo incluso con la declinación de su oferta. Por eso es grande Dios. Sabe qué decir en el momento preciso para que cada uno no nos sintamos mal. Y Dios propone edificar a David una casa permanente.
Y no vayan a pensar que ese fue un edificio cuando habló de casa permanente. Dios le recuerda a David lo que había hecho por él. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré el lugar en mi pueblo, a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos lo aflijan más. Como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Él te hará casa. Dios le prometió a David que le edificaría una casa en el sentido de establecer una dinastía para la casa de David. Este era un legado perdurable que para David mucho después de su muerte. O sea, no estamos pensando que va a construir un edificio o cosas por el estilo. Simplemente que estaba prometiéndole a David que su casa, cuando se refería a su casa, no a su construcción, sino a todo su linaje, perduraría por siempre. O sea que David quería construir un templo para Dios y Dios le dijo: gracias David, pero no. Deja que te construya a ti una casa. Esa era una promesa aún más grande que la oferta de David para Dios. Porque la casa de David, la dinastía, duraría más y más, sería más gloriosa que el templo de David que quería construir. En estos casos Dios recibe la intención como el regalo. Mientras tanto, David poseía su alma en paciencia y se dijo a sí mismo: Dios tiene una razón, no puedo entenderla, pero está bien. ¿Sigo, pastor? ¿Muy bien? De pronto me va a jalar la oreja. Dios detalla su promesa de una casa para David. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David, obviamente iluminado por el Señor. Entonces, prácticamente se está anunciando ya desde ese momento que Jesús nacería, sería el Hijo de Dios y Dios sería su Padre. Y Él establecería el reino y la casa. La alegría inundó al corazón de David. La alegría que inundó al corazón de David era espiritual, porque supo que Jesús vendría de su raza y que un reino eterno sería establecido en su persona y en él confiarían los gentiles. Él edificará casa a mi nombre. Aunque David no construiría un templo para Dios, el descendiente de David lo haría. La promesa de Dios de una casa para David es cumplida en su totalidad en Jesucristo. Y obviamente, cuando se habla de una dinastía y se habla de una casa, que es la iglesia, es aquella que conformamos todos nosotros.
Y finalmente la oración de agradecimiento de David. Él humildemente glorifica a Dios por su bondad. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para ti, que tú me has traído hasta aquí? ¿Y aún te ha parecido poco esto? Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios. Por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor. Y obras terribles a tu tierra por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto y de las naciones y de sus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Y finalmente David, osadamente, pide que se cumpla promesa según lo hablado. Y esta osadía no es una osadía impertinente, es una osadía inteligente. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo: yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Confirma para siempre la palabra que has hablado. La oración de David osadamente le pide a Dios que haga lo que prometió. Esta no era una oración pasiva, que decía: bueno, Dios, haz lo que quieras. En realidad, no me importa si es de una u otra manera. Esta no era una oración arrogante que decía: bueno, Dios, déjame decirte qué hacer. Esta era una oración osada que decía: Dios, aquí está tu promesa. Ahora confío en que la cumplirás grandemente y que serás fiel a tu palabra. Palabra de Jesús y Dios. Gracias, hermanos.